Top 5 de evaluación para el aprendizaje, por Héctor Díaz Espinosa. El presente video muestra una compilación de las enseñanzas que más han llamado la atención de la asignatura de evaluación para el aprendizaje, la cual fue dictada por el profesor Jorge Cifuentes Flores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción para la carrera de Pedagogía en Inglés durante el segundo semestre del año 2020. Esta compilación tendrá forma de top 5 e incluirá una breve descripción de estos aprendizajes y/o enseñanzas. Cabe destacar que los aprendizajes seleccionados no son los únicos entregados en la asignatura y que además tienen un valor especial para quien les habla, tanto por la nueva formación que entregan como para los disruptivos que han resultado ser. Número 5. Excelencia en la educación. La excelencia en la educación se refiere a desarrollar al máximo las capacidades que tienen los estudiantes, las cuales se encuentran en nuestro ADN y también son conocidas como los dones y talentos que todos tenemos. Por ende, es necesario ajustar la educación para así poder desarrollar estos dones y talentos y que se conviertan en habilidades que nos puedan servir en un futuro, bueno, y por qué no en el presente. Número 4. La evaluación como un proceso. La evaluación es un proceso liderado por profesionales de la educación para obtener más información sobre el aprendizaje y así promover el progreso del mismo. Este proceso de evaluación, está dividido en 3 fases. Fase 1, que consiste en obtener información. Esto quiere decir que yo debo conocer o rescatar la mayor información posible de mis estudiantes, tanto de sus situaciones personales, de su situación educativa, de cómo está el colegio, de la situación en que se encuentra el colegio, además de cuánto saben ellos de la asignatura que yo les voy a entregar, si es que necesitan algún tipo de ayuda, etcétera. Todo esto es un proceso de obtener información, lo cual nos llevará a la fase 2, que es formular juicios sobre la información que yo tengo. Una vez que yo tenga toda mi información recopilada, yo puedo formular juicios, es decir, puedo dilucidar si esto está bien, esto está mal, esto debe conservarse, qué debe mejorarse, qué debe quedarse como está, tal vez qué cosa debemos borrar, etc. Puedo formular todos los juicios posibles una vez que yo tenga la información obtenida. Y lo cual nos llevaría entonces a la fase 3, que sería tomar decisiones. En este caso, una vez que yo puedo formular juicios, decir, ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, puedo empezar a decidir y hacer un plan estratégico para llegar a los estudiantes, para que las enseñanzas puedan ser entregadas de la mejor forma y para que ellos también la puedan aprender y absorber en su vida diaria. Número 3. Promoción y repitencia. En este caso nos vamos a detener exclusivamente en el caso de la repitencia, puesto que la repitencia tiene más consecuencias negativas que positivas para los estudiantes. Estas consecuencias están divididas en 3 grandes grupos. En primer lugar, tenemos las consecuencias académicas. Entre eso tenemos, por ejemplo, que la repitencia no aporta el rendimiento de los estudiantes, no permite que los estudiantes mejoren como tal. Ya no enseña algo nuevo a los estudiantes, simplemente voy a trazar a un estudiante para que usted vuelva a tener el mismo procedimiento, pero no asegura que este estudiante lo vaya a entender de mejor forma o efectivamente tenga un impacto positivo en él. Además, que la repitencia aumenta las probabilidades de ausentismo y deserción escolar. En segundo lugar, hay consecuencias socioemocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sentimientos de frustración, de humillación, de miedo, de enojo, de tristeza y una serie de actitudes negativas hacia la escuela. Ya entonces el estudiante ya no ve la escuela como algo positivo, un lugar donde puede aprender, sino que donde va a ser, ya se va a convertir en algo como un sinónimo de fracaso para él. Ya también ligado a esto tenemos problemas de relación con los padres,
ya porque obviamente hay un estigma que va a tener ese estudiante de que el repitente, de que el porro, etcétera, un montón de cosas que se da entre los estudiantes, muchas veces incluso de parte de los profesores a los estudiantes que estigmatizan a estudiantes como estudiantes problemas o estudiantes que no saben o que son tontos, etcétera, un montón de cosas que se puede dar. Eh, y además que el estudiante se siente como el único responsable del fracaso escolar, cuando hay toda una comunidad escolar que es que está presente y que es responsable de este fracaso escolar. Hay profesores que tal vez no revisaron bien su metodología, que no vieron bien qué necesitaba ese estudiante, a lo mejor no se dieron cuenta de qué estaba fallando, tal vez la misma institución no contaba con los recursos para poder facilitarle o mejorar la enseñanza para ese estudiante. Y también desde el hogar, que los padres también forman parte de la comunidad escolar, que tal vez los padres no le dieron el apoyo o el soporte suficiente al estudiante para poder sobrellevar sus estudios, para poder mejorar y aprender de la mejor forma posible los conocimientos que se le estaban entregando. Y finalmente tenemos las consecuencias económicas, ya que esto, como todos sabemos, tienen costos directos y de oportunidad por permanecer en el sistema escolar un año más, tanto individuales como sociales. Por ejemplo, un estudiante que ha repetido, obviamente ya no va a salir a los 18 años del colegio, sino que va a salir a los 19, lo cual tiene un costo monetario para la familia, que ese estudiante obviamente no va a poder trabajar una vez que a los 18 años, puesto que va a tener que estar estudiando, y en muchos casos significa que no va a poder aportar económicamente al hogar. Si bien lo ideal, o para muchos, la idea es que el estudiante siga estudiando una vez que termine la enseñanza media, para muchas familias esto no es así y depende mucho de que el estudiante termine su colegiatura, termine su enseñanza media, para poder también hacer un aporte económico en la familia. Además de esto, los estudiantes que han repetido tienden a acceder a trabajos de menor competencia y o salario. Esto muchas veces está ligado a las consecuencias socioemocionales, puesto que ya el estudiante tiene una mala visión de sí mismo y cree que no puede llegar más lejos. Entonces se encasilla mucho en ser un estudiante porro, como se le ha hecho creer, y no lo permite acceder o ponerse metas mucho más altas. Número 2. Validez en la educación. ¿Qué necesita la evaluación para tener validez? En este caso hay 4 subtópicos mejor dicho, muy importantes para otorgarle validez a la evaluación. En primer lugar, tenemos la validez de contenido, que esto explica que se debe evaluar lo que yo quiero evaluar. Es decir, debe haber una coherencia entre lo que yo evalúo y los objetivos. En segundo lugar, tenemos la validez instruccional, ¿ya? Que esto quiere decir que debe haber una coherencia entre lo que yo voy a evaluar y lo que enseño en clases. No puedo yo evaluar sobre un libro cuando yo estoy enseñando matemáticas. No puedo yo evaluar sobre fechas históricas si yo estoy enseñando inglés. Entonces debe haber una coherencia entre lo que yo paso en clases, entre lo que yo enseño, entre los contenidos que yo entrego a los estudiantes y lo que yo finalmente voy a evaluar en los test o pruebas en este caso. También debe haber una validez consecuencial, que quiere decir que yo a los estudiantes les debo dar una razón para la cual sirve aprender X contenido. Ya este contenido les sirve para esto, este contenido sirve para esto otro, es aplicable en su vida, es aplicable por esto, les sirve para esto. Una serie de cosas que yo a los estudiantes debo dejarles claro para que ellos crean efectivamente y sepan para qué les sirve el contenido que yo estoy enseñando o que estamos pasando en la institución. Y finalmente, la confiabilidad. La confiabilidad evidencia que el desempeño sea suficiente para asegurar que el estudiante maneja los contenidos. Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario señalar que se debe evaluar en reiteradas ocasiones. Ya yo debo evaluar los procesos, debo evaluar al estudiante, debo evaluarme a mí mismo como profesor, si es que lo que yo
si que yo estoy haciendo las cosas bien, etcétera. Debe ser todo un proceso ya para que esto tenga una validez y para que obviamente sacarle el mayor provecho a todo este proceso. Y finalmente, número 1, el cambio de paradigma. Creo que antes de finalizar, es necesario hacer un hincapié muy importante que fue el primer tópico que nosotros pasamos a principio de semestre, donde el profesor nos enseñó, nos hizo ver que deben haber cambios en la educación, que no debemos seguir copiando o haciendo lo mismo que todos hacen, simplemente porque ya está establecido. Debe haber una reflexión detrás de parte de nosotros, de cómo estamos enseñando, de cómo está el proceso educativo, qué cosas nuevas puedo aportar, como en profesor, qué puedo sumar a la institución donde yo estoy. Es por eso que, para entender qué es un paradigma, vamos a la definición, la cual explica que es un conjunto de creencias y actitudes como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica una metodología determinada. Es decir, que se aplica una metodología basada en todas las creencias que yo tengo previamente. Y muchas veces estas creencias no han sido reflexionadas lo suficiente y se siguen copiando, se siguen reproduciendo sin fin. Es por eso que el cambio de paradigma que se propone pasa de transitar de una evaluación para los estudiantes a una evaluación con los estudiantes. Y aquí tenemos una serie de acciones que nosotros podemos hacer para lograr este cambio de paradigma, para hacer esta transición. En vez de medir, aprender, en vez de calificar, dialogar, en vez de comparar y clasificar, diagnosticar, en vez de seleccionar, comprender, en vez de jerarquizar, comprobar, en vez de atemorizar, explicar, en vez de sancionar, mejorar, en vez de acreditar, reorientar, en vez de juzgar a los estudiantes, motivarlos, en vez de exigir, rectificarlos, en vez de promocionar, contrastar, en vez de acreditar, reflexionar. Son una serie de acciones que nosotros podemos lograr y que debemos lograr en pos de un cambio de paradigma en la educación. No podemos seguir tratando a los estudiantes como si fuesen robots, porque no lo son personas. Y por eso es que el cambio de paradigma ha sido un tema que durante el semestre ha calado tanto y ha dado tanto que pensar, tanto que reflexionar entre mis compañeros y bueno, y quien les habla. Y es por eso que este enfoque o este tópico queda en el número 1 de ese top 5, en donde se buscaba rescatar lo más importante, o para mí, por lo menos, para quien les habla, Héctor Díaz, las cosas que más le hicieron tierra, le movieron un poco sus pensamientos, sus creencias, y que obviamente son cosas que vamos a seguir trabajando, hay que seguir investigando, hay que seguir indagando, sobre todo todos y cada uno de los tópicos anteriormente expuestos. Para finalizar, quiero dar gracias por ver este video. Se hizo de la mejor manera que se pudo. La idea fue hacer algo entretenido, obviamente que no fuese tedioso, que fuese fácil de comprender, que diera la idea de cómo, de algunos conceptos, revisarlo nuevamente, reestructurarlo. Si bien hubieron varias cosas que yo no estuve muy de acuerdo con lo que nos entregó el profe, no con la manera, sino que los contenidos como tales. Sí hubieron muchos que estoy dispuesto y gustoso de empezar a aplicar en mi futura vida como profesor. Creo que gracias a este ramo se van a lograr grandes cambios y realmente ha sido una motivación y un refresco en este proceso de continuar la carrera, que muchas veces uno pasa por alto por qué uno empezó o quiso estudiar pedagogía y quiere dedicar su vida como profesor. Y son estos pequeños detalles, estos pequeños conocimientos que nos hacen nuevamente volver a nuestro génesis
y establecer nuevamente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Espero que les haya gustado. Se despide atentamente Héctor Díaz.